En esta ocasión vamos a revisar el tema de concentraciones porcentuales. En la vida cotidiana este tema o este tipo de cálculos los aplicamos cuando nosotros queremos conocer la concentración de alguna solución, es decir, por ejemplo, qué tan saborizada tenemos un agua fresca o algún jugo o algún café o alguna otra bebida que endulzamos. Entonces, para este tema es importante tomar en cuenta dos elementos. Una solución, ya lo revisamos también con anterioridad, que en la materia existen sustancias puras y existen mezclas. Entonces, una solución es un tipo de mezcla, es una mezcla homogénea en donde nosotros vamos a poder identificar dos elementos, que es el soluto y el solvente. El soluto es aquel que nosotros vamos a encontrar en menor proporción, es decir, aquel que se disuelve en una solución o dentro de la solución. Y el solvente es aquel que nosotros vamos a tener en una mayor proporción. Es decir, el solvente es aquel que disuelve. Entonces, por ejemplo, en una solución salada, nosotros tendríamos que la sal va a ser nuestro soluto porque es el que se disuelve y el agua es nuestro solvente. Generalmente el agua nosotros la vamos a considerar como nuestro solvente universal. Para poder efectuar o para poder determinar distintos porcentajes en una solución, tenemos distintas ecuaciones o distintas formas de representar esta concentración porcentual. La concentración porcentual puede ser una concentración masa-masa, que es la que nosotros vamos a tener en esta primera ecuación. Otra forma de representarlo es a través del porcentaje volumen-volumen, en donde pues tanto el soluto como el solvente se encuentran en unidades de mililitros. Y otra forma de representarlo es a través de la concentración masa-volumen, que sería nuestra tercera ecuación. Otra de las ecuaciones que nosotros tenemos aquí es la masa solvente. Esta última ecuación la vamos a utilizar justamente cuando necesitemos calcular la masa de agua. Vamos a utilizar esta última ecuación. Algo que tenemos que considerar también aquí antes de iniciar los ejemplos es que una solución, como lo decíamos, va a estar conformada por soluto y por solvente. Entonces, esta masa de solución la vamos a obtener justamente así. Cuando en el ejercicio no nos dé la masa de la solución, vamos a utilizar esta ecuación o vamos a considerar esta pequeña suma, que es la masa del soluto más la masa del solvente. Definición de lo que es una solución. Entonces, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. Nos dice, se prepara una solución mezclando 5 gramos de etanol con 100 gramos de agua. Calcule el porcentaje en masa de etanol en esta solución. Ya por ahí podemos ver que he subrayado los datos, es algo muy importante para que consideremos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el primer dato que nos da es 5 gramos de etanol. Entonces aquí vamos a anotar nuestros datos. Nos dice que tenemos 5 gramos de etanol. Otro dato que nos da son 100 gramos de agua. Y nos dice que tenemos que calcular el porcentaje en masa. En el ejercicio, si se fijan, nos dice claramente qué es lo que vamos a realizar. Nos pide el porcentaje en masa, por lo tanto, pues vamos a utilizar la primera ecuación. Recuerden que porcentaje significa porcentaje masa-masa, porque las unidades tanto del soluto como del solvente o de la solución va a estar en unidades de gramos. Aquí nosotros podemos identificar claramente que los 5 gramos corresponden a la masa del soluto y que los 100 gramos de agua corresponden a la masa del solvente.
Algo aquí importante que podemos observar es que la fórmula porcentaje masa-masa nos pide, si se fijan, la masa de la solución. Sin embargo, aquí en este ejercicio no tenemos ese dato, por lo tanto, antes de efectuar las operaciones vamos a calcular la masa de la solución, que simplemente lo hacemos sumando la masa del soluto con la masa del solvente, por lo tanto tendríamos 105 gramos de solución. Esta sería nuestra masa de solución. Ahora sí, con todos los datos vamos a aplicar la fórmula. Como en el ejercicio nos pide, calcula el porcentaje en masa, entonces la ecuación que vamos a utilizar, ya lo decíamos, es la ecuación número 1, que nos dice que el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto entre la masa de solución por 100. Esa es la ecuación que vamos a utilizar ahora. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores y tenemos nuestro resultado. Este tipo de ejercicios es muy sencillo en realidad. Lo importante aquí es analizar el ejercicio, identificar correctamente cada uno de nuestros datos que nos da, es decir, identificar quién es el soluto, si nos da la masa de la solución, si no nos da la masa de la solución, entonces calcular esa masa y ya con estos datos únicamente sustituimos los valores en la ecuación. Entonces nos dice que necesitamos la masa de soluto, sabemos que la masa de soluto son 5 gramos, y nos dice que hay que dividirlo entre la masa de solución, que la calculamos porque no la daba, entonces son 105 gramos, y al final multiplicamos por 100. Llegamos a que el porcentaje es igual a 4.76% de etanol. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Nos dice calcula el porcentaje de cloruro de sodio si se disuelven 19 gramos de esta sal en cantidad suficiente de agua para hacer 175 gramos de solución. Nuevamente identificamos los datos, aquí ya los hemos subrayado previamente, entonces nos dice que como dato tenemos 19 gramos de cloruro de sodio, 175 gramos de solución. Con estos datos nosotros podemos identificar que el primer valor corresponde a la masa de soluto y que el segundo valor o la segunda masa corresponde a la masa de la solución. ¿Cómo sabemos qué es la masa de la solución? Esos 175 gramos, bueno, pues en el mismo ejercicio nos los está recalcando, nos dice en cantidad suficiente de agua para hacer 175 gramos de solución. Si nosotros comparamos el ejemplo número 1, nos decía que teníamos 5 gramos del soluto con 100 gramos de agua. En cambio aquí ya nos da la masa o el total de la solución. Entonces aquí pues no vamos a efectuar ninguna operación previa. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los datos que necesitamos. Nos dice que tenemos que calcular el porcentaje de esta solución. Entonces, si nosotros observamos, tenemos unidades de masa porque tenemos gramos y gramos. Entonces, nuevamente aplicamos la primera ecuación que nos dice porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Sustituimos los valores y sería la masa del soluto, que en este caso son 19, entre la masa de la solución, que son 175 gramos, y lo multiplicamos por 100. Si nosotros realizamos esa operación,
nos resulta 10.8% y esa sería nuestra solución. Porcentaje masa-masa igual a 10.8% de NaCl. Si se fijan, es muy sencillo. Lo único que diferencia este ejercicio o este ejemplo del anterior es que aquí no tuvimos que hacer la suma previa al ejercicio o al efectuar las operaciones, porque aquí nos da la masa de la solución. Si nosotros no tuviéramos la masa de la solución y nos hubiese dado la masa de agua, entonces tendríamos que haber sumado primero el soluto con el solvente para poder tener la masa de la solución, que es lo que necesitamos en la ecuación para poder resolverla. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejemplo número 3. En nuestro ejemplo número 3 nos dice: calcula la masa de agua que debe agregarse a 10 gramos de nitrato de sodio para preparar una solución al 2%. Aquí nosotros ya tenemos nuestros datos identificados y si se fijan, lo que nos pide es la masa de agua. Como les decía, el agua nosotros la vamos a considerar como nuestro solvente universal, por lo tanto, la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio es la ecuación número 4, porque nos está pidiendo la masa del solvente. Al pedirnos la masa de agua, en automático nosotros debemos saber que nos está pidiendo la masa del solvente. Entonces identificamos los datos, ponemos la fórmula, sustituimos valores y obtenemos nuestro resultado. Realmente estos ejercicios son muy sencillos, como les decía. Lo único que tenemos que hacer es identificar correctamente nuestros datos. Y una vez que nosotros sabemos o analizamos qué es lo que nos está pidiendo en el ejercicio, pues solamente aplicamos una fórmula y sustituimos valores y es todo. Entonces aquí el primer valor sabemos que corresponde a la masa del soluto. El otro valor pues corresponde al porcentaje masa-masa y nos está pidiendo la masa de agua. Entonces anotamos nuestra ecuación, que es la ecuación 4, que nos dice masa de solvente es igual a la masa de soluto por 100 entre porcentaje masa-masa menos la masa del soluto. Sustituyendo nuestros valores, entonces tenemos masa de solvente es igual a masa de soluto, aquí la tenemos, son 10 gramos, por 100 entre el porcentaje masa-masa, que son 2, y luego menos la masa de soluto, nuevamente 10. Y con esto, efectuando nuestras operaciones, obtenemos una masa de solvente igual a 931 gramos de agua. Y tenemos nuestro resultado del ejercicio. Vamos a ver un último ejemplo, el ejemplo 4, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que básicamente los ejercicios son muy similares y lo único que van a cambiar para poder decir voy a utilizar la ecuación 2 o la ecuación 3 o la ecuación 1 es las unidades, son las unidades. Si yo utilizo la primera es porque las unidades están en gramos. Si yo utilizo la segunda es porque las unidades son mililitros. Si yo utilizo la tercera es porque las unidades están en gramos mililitro. Pero en realidad, si se fijan,
la esencia de las concentraciones porcentuales pues es básicamente la misma. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas las ecuaciones nos maneja siempre el soluto entre la solución por 100. Entonces, básicamente, pues todos los ejercicios se resuelven de esa manera, soluto entre solución por 100, soluto entre solución por 100, y lo único que cambian son las unidades. Aquí tenemos nuestro último ejemplo. Si se fijan, ya tenemos igualmente los datos identificados. Entonces, nos dice aquí que nosotros vamos a tener como dato 25 mililitros de alcohol, 125 mililitros de solución, identificando a quién corresponde cada uno de estos datos. Sabemos que el primero corresponde al volumen del soluto y el segundo es el volumen de la solución. Si se fijan, ya nos está dando el volumen de la solución. Por las unidades, volumen, pues sabemos que vamos a utilizar la ecuación número 2, aunque ya como lo decía anteriormente, la base es la misma, o la lógica es la misma, es el soluto entre la solución por 100. Entonces, aplicando esta ecuación, tendríamos porcentaje volumen es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100, y sustituyendo valores nos quedaría porcentaje volumen es igual a volumen de soluto, que son 25 mililitros, entre volumen de solución, que son 125 mililitros por 100. Aquí en este ejercicio, si nos hubiese dado 25 mililitros de alcohol y 125 mililitros de agua, entonces tendríamos que haber sumado esos dos valores para obtener el volumen de la solución. Sin embargo, aquí ya nos está dando el volumen total de la solución, por eso es que no tuvimos que sumar estos valores. Cuando nos dé volumen o masa del soluto y aquí nos dé un volumen o una masa de agua, entonces sí hay que sumar estos valores. Cuando ya nos dice que es volumen de la solución o un total de solución, entonces ya no es necesario sumarlo porque ya nos está dando el total de esa solución. Entonces, haciendo los cálculos, nos queda que el resultado de este ejercicio, porcentaje volumen es igual a 20%. Y con este ejemplo terminamos la explicación de estos ejercicios de concentraciones porcentuales. Y bueno, pues nos vemos hasta otra. Adiós.